Buenos días, queridos amigos. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este programa tan especial, Al Encuentro con Jesús. Cada mañana buscando la presencia del Señor. Si hay algo que este programa realiza muchísimo es la intercesión, la oración. Ustedes que están aquí constantemente ya han percibido cuántas oraciones se hace aquí, cuánto poder se siente de este lugar, de este ambiente de oración. Y cuántos milagros suceden por orar. Es por eso que a lo largo de esta semana nosotros vamos a conversar sobre la oración, las oraciones que encontramos en la Biblia. Obviamente hay muchísimas, no nos cabería el tiempo poder hablar de cada una de ellas, pero a lo largo de esta semana quiero abordar algunos principios y algunas enseñanzas de las oraciones para que nosotros aprendamos cómo verdaderamente orar y relacionarnos con nuestro Dios. Miramos el mundo a nuestro alrededor y vamos a ver la gran necesidad que tú y yo tenemos de estar cada vez más en comunión, en contacto con Dios. Y esto es algo que solo la oración nos puede permitir. Un constante relacionarse para que a través de ello aprendamos más quién es Dios, qué es lo que nosotros podemos tener de Él, cómo es que podamos conocer más sobre Él y finalmente impresionarnos más con las manifestaciones de Dios. La oración nos otorga poder para resistir la tentación. La oración nos prepara para ser miembros de la familia celestial. La oración nos permite conocer más quién es nuestro Dios y unirnos a Él. La oración refuerza nuestras convicciones. La oración nos permite conocer la verdad. La oración suple nuestras necesidades temporales. Es decir, hay mucho en la oración. Hay mucho que aprender, hay mucho que ganar, hay mucho que vencer a través de la oración. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, no vamos a leer necesariamente estos capítulos porque también ya hemos visto por aquí también en el programa, pero vamos a ver a Dios allí creando al ser humano, así como también vemos a Dios creando la tierra, el mundo que tú y yo vivimos, a pesar que hoy, estamos en un mundo que está contaminado por el pecado, muy diferente de este mundo perfecto que salió de las manos de Dios. Pero cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando Dios ya los bendice como marido y mujer y instituye la primera familia de la tierra, Dios también otorga a ellos autoridad y poder. Dios dice que ellos dominarán sobre todas las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo, todo aquello que fue creado. Dios otorgó la autoridad al ser humano para dominar, para gobernar, para cuidar de aquello que le había creado. Pero entra el pecado en la historia y parece que todo esto se perdió. Parece que ya no hay más autoridad del ser humano sobre la naturaleza, que hoy no hay cómo impedir ciertas manifestaciones de la naturaleza que llegan a causar destrucción y a veces también daño a la vida humana. Nosotros vemos a los animales que muchas de las veces, más allá de tener miedo del propio ser humano, también termina quitándole la vida a algunas personas. Estamos viendo todo fuera de orden, todo desorganizado, porque el pecado lo causó. Pero ¿será que el ser humano perdió el poder y la autoridad por cuenta del pecado? Obviamente sí. Sabemos que nosotros cambiamos nuestra naturaleza desde que el pecado entró en la historia de la humanidad. Pero el poder dado por Dios no se perdió. Solo que a través de la oración, Dios trató de enseñar otra vez al ser humano cómo volver a tener ese dominio que nosotros perdimos cuando el pecado fue mejor apreciado que la propia voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando vemos en la Biblia Josué orando y el sol se detuvo, vemos Moisés orando y el mar abrir, vemos inclusive Eliseo orar y su siervo observar que había una multitud de ángeles alrededor de ellos para pelear en favor. Vamos a ver que a través de la oración tenemos poder. A través de la oración vemos cosas extraordinarias suceder. Pero a través de la oración tenemos mucho que aprender. Por eso en Jeremías capítulo 29, el contexto en el cual el pueblo de Israel estaba siendo incitado a someterse a la autoridad de Babilonia, porque era la voluntad de Dios que fueran esclavos allí para aprender lo que era volver a Dios, temerle a Él y obedecerlo. Dios dejó un mensaje especial para el pueblo a través de Jeremías. El capítulo 29 de Jeremías, a partir del versículo 12 y versículo 13, la palabra de Dios nos dice así: entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé.
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay algunos puntos interesantes que tú y yo tenemos que analizar de estos versículos. Primero, Dios está diciendo, vosotros oraréis a mí, invocarán a mí, porque no hay otro en el cual invocar. No hay otro al cual buscar. No hay otro ser que tú y yo podamos finalmente entrar en comunión y en contacto a través de la oración para lograr, para obtener algo. Es solamente a Dios. No es a un ser humano, no es al vecino, no es al papá, la mamá, el esposo, la esposa. Es orar a Dios, es buscarle a Él, es venir en oración a Él para entonces poder hablar, entonces poder entregar aquello que esté quizás incomodando, que esté agobiando, que esté causando un temor, una preocupación. Es buscarle a Él y solo a Él. Sabe que aquí nos da un sentido importante también con respecto a la oración. Es que tú y yo, cuando nos postramos, cuando nosotros arrodillamos, cuando nos ponemos a orar, nosotros mostramos quién manda. La oración es un acto de sumisión. Cuando dice la Biblia, vosotros vendrán a mí, vosotros oraréis a mí, está diciendo, vosotros se someterán a mí, ustedes van a estar bajo mi jurisdicción, van a estar bajo mi gobierno, porque es a mí que van a buscar. Porque ellos ya estaban viviendo en un contexto en donde buscaban a otros dioses, adoraban a otros dioses, y para aprender a volver a Dios tuvieron que estar cautivos en Babilonia, y Dios diciendo, ustedes volverán a mí, ustedes invocarán mi nombre, porque la oración es someter al único que tiene autoridad y poder. Y entonces dice, ustedes me encontrarán, me hallarán, porque me buscarán con todo vuestro corazón. La oración no es un informar a Dios. La oración no es hacerle pedidos a Dios. La oración no es solamente decirle gracias a Dios por todo. La oración es darle el control. La oración es rendirnos ante Él. La oración es relacionamiento con Dios. Por eso lo encontramos. No es solamente por Señor, es que necesito eso y aquello, por eso te vine a buscar. La oración es contacto, la oración es convivencia, la oración es relacionamiento, es un andar con Dios diariamente, todos los días, cada día, hasta el último día. Por eso Él dice, cuando ustedes me buscan con todo vuestro corazón, me encuentran. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos buscando a Dios? Hay tantas personas que dejan de creer o dejan de asistir a una iglesia o decir tener una religión porque Dios no responde, porque Dios se hizo mudo conmigo, porque Dios no quiere hablar, no quiere responderme. Entonces, ¿para qué voy a seguir buscándolo? ¿Con qué corazón, con qué intensidad estamos buscando a Dios? Hay un pedido de los discípulos en el Evangelio de Lucas capítulo 11 que quiero que tú y yo podamos dar la atención a ello, porque nos enseña mucho. A lo largo de esta semana vamos a comprenderlo aún mejor. En Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Cuando los discípulos estaban viendo la forma como Jesús oraba, la intensidad que Jesús oraba, la manera como Jesús se comunicaba con Dios, cómo Jesús se rendía a Dios. Mientras Jesús oraba, estos discípulos miraban y uno de ellos dice, Señor, ¿sabe qué? Enséñanos a orar, porque si orar es eso, no hemos sabido. Si orar es como usted está haciendo ahora, Señor, enséñanos, porque no sabemos hacerlo. Enséñanos a orar. Y he aquí, querido, lo que tú y yo hoy necesitamos pedir, más allá de una lista de pedidos a Dios, necesitamos aprender a relacionarnos con Dios como Cristo se relacionaba. No conseguimos hoy hacer lo que Jesús hacía porque no oramos como Jesús oraba, y nosotros estamos siendo invitados por Dios a que aprendamos lo que es la oración y cómo definitivamente orar, qué aprender de la oración, porque nuestra oración solo tendrá sentido, solo será poderosa cuando busquemos a Dios a causa de Él, por causa de Él, y no por nuestra causa, no por nuestras necesidades solamente, sino por quién es Él, y era lo que Jesús hacía.
Por eso los discípulos entendieron. No vamos a ver a los discípulos pidiendo, Señor, enséñanos a perdonar, enséñanos a guardar tus mandamientos, enséñanos a amar. Vamos a ver los discípulos diciendo, enséñanos a orar, porque cuando yo aprendo a orar, entonces aprenderé a perdonar, a conocer la verdad, a obedecer, a guardar los mandamientos, aprenderé a amar, porque relacionándonos con Dios, aprenderemos a ser como Él. ¿Será que esta debe ser la oración que tú y yo tenemos que hacer hoy? Señor, enséñanos a orar. Recuerda que cada vez que tú te pones a orar, estás diciendo quién manda en tu vida. Y si es así, únete a mí hoy para pedirle a Dios que nos enseñe a orar definitivamente, poniéndonos directamente rendidos a Él, para que entonces Él pueda enseñarnos todo aquello que aún nos falta aprender y saber para ser semejantes a Él. Que Dios te bendiga en el día de hoy y que este día sea para ti un día de oración, un día de comunión, para que entonces sea también un día de seguir aprendiendo quién es el Dios que dirige tu vida y que sabe los pensamientos que tiene sobre ti para darte un futuro de paz como tú también deseas tenerlo. Que Dios te bendiga en este día y no te olvides de orar. Bendiciones.